En este video te voy a mostrar cómo puedes crear tu propia colección de NFTs sin ocupar absolutamente nada de código. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos del mundo cripto? Bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy vamos a ver un nuevo método para crear una colección completa de NFTs. Primero, sin tener que instalar nada y segundo, sin tener que tocar nada de líneas de código. Como siempre, lo que te recomiendo es primero ver el tutorial completo para que sepas exactamente qué es lo que vamos a estar haciendo y después hagas los pasos junto conmigo. De esta forma vas a evitar perderte y vas a saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Nada más, antes de empezar con el tutorial te recuerdo, esta es mi colección, se llama Zombie Lightning. Puedes verla ya disponible en OpenSea y puedes mintear tu propio zombie. Aquí tienes el enlace al sitio web para mintear tu propio NFT. Ahora sí, vamos rapidito y lo primero que tenemos que hacer es entrar a Photoshop, en donde tenemos nuestras capas. Aquí yo ya tengo abierta la aplicación de Photoshop. Aquí tenemos un ejemplo de uno de mis NFTs y si te das cuenta, aquí abajo a la derecha tenemos absolutamente todas las capas de todas las posibles combinaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer, una vez que ya tenemos todo el arte diseñada y ya tenemos exactamente cada capa en el lugar que la queremos, vamos a tener que exportar estos archivos a una carpeta. Entonces nuevamente regresamos con la cámara y vamos a exportar estos archivos. Para eso vamos a dirigirnos a la barra superior que tenemos aquí en Photoshop. Vamos a ir a la pestaña de archivo, después vamos a seleccionar en exportar y aquí vamos a elegir la opción capas a archivos. Voy a darle clic y nos va a aparecer el siguiente recuadro. Aquí en explorar vamos a seleccionar la carpeta en donde vamos a guardar todos estos archivos. En mi caso yo voy a estar guardando mis imágenes aquí en la carpeta de curso NFT sin código. Vas a crear una carpeta que se llame Layers y en esta carpeta de Layers es donde vamos a guardar todos nuestros archivos. Entonces lo vamos a seleccionar y vamos a dar clic en abrir. Perfecto, lo siguiente que vamos a tener que hacer será borrar este prefijo porque no lo vamos a ocupar realmente, que de todas formas cuando uno exporta los archivos generalmente el nombre del archivo aparece con un montón de números que luego lo tenemos que acomodar con el nombre que tiene cada capa. Por ejemplo, este zombie en particular tiene un fondo marrón, tiene cabello café, tiene además el contorno del rayo de color azul. Entonces cada una de esas capas tiene que ir con su respectivo nombre. Eso lo vamos a acomodar una vez que hagamos la exportación de estos archivos. Ahora lo que tienes que tener aquí en cuenta es lo siguiente. Fíjate en las opciones que yo tengo aquí seleccionadas y tú vas a escoger las siguientes. Primero, aquí puedes seleccionar todas las capas o solo las capas visibles. Yo sinceramente lo que te recomiendo es que aquí donde tenemos nuestras capas a cada una le pongas el ojito y ya una vez que selecciones todas, aquí marcas la casilla solo capas visibles. Esto porque algunas veces no reconoce todos los archivos si no se encuentran como visibles y se selecciona esta opción. Y entonces creo que el mejor método para no tener ningún problema sería aquí seleccionar cada una de estas capas y después dar clic sobre este recuadro para evitar algún tipo de problema. Bueno, entonces ya que tenemos seleccionadas todas nuestras capas y ya que tenemos seleccionado aquí solo capas visibles, vamos a fijarnos que en tipo de archivo tengamos seleccionado PNG 24, también incluir perfil y CC y hasta abajo tener seleccionada la casilla de transparencia. Una vez que tengamos esto, vamos a dar clic en ejecutar y esto nos va a estar creando todos estos archivos en la carpeta que seleccionamos. Este proceso puede tardar un rato dependiendo cuántas capas tengas tú. En mi caso yo ya las tengo exportadas, así que voy a dar clic en cancelar y después nos vamos a ir a la carpeta en donde hayamos exportado estas capas. Yo aquí las tengo en curso NFT sin código en Layers y si te puedes dar cuenta ya las ordené aquí dependiendo el tipo de capa que son. Aquí tengo los diferentes backgrounds ya con su nombre bien hecho y lo mismo vas a tener que hacer tú con cada archivo. Vas a tener que separarlos por sus carpetas y vas a tener que ponerles su nombre correspondiente. Como ya te decía, aquí yo tengo todo el background, aquí en la otra carpeta tengo toda la parte de los ojos, las partes de los sombreros y los demás accesorios de toda la colección. Aquí ya se encuentra todo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a la parte importante. ¿Cómo vamos a generar toda nuestra colección de NFTs y sin usar código? Yo recientemente descubrí una plataforma que nos va a permitir hacer todo esto. El link va a estar en la descripción del video y es la siguiente. Se llama Rare Mints. Aquí es donde vas a poder crear tu colección de forma completamente automática e incluso vas a poder elegir la rareza que va a tener cada accesorio de tus NFTs. Para hacer esto, lo primero que tienes que hacer es
crear una cuenta en esta plataforma. Aquí arriba a la derecha te va a aparecer la opción de login y después ahí vas a tener que seleccionar en crear una cuenta. Una vez que tú crees una cuenta, ya vas a tener aquí arriba tu nombre de usuario, entonces vas a dar clic ahí y después en Your Projects. Eso nos va a llevar a la siguiente ventana y aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a seleccionar entonces este recuadro y aquí es donde vamos a hacer nuestro proyecto. Primero que nada hay que darle un nombre. ¿Cómo se va a llamar tu colección? En mi caso, esta colección se va a llamar Curso NFT sin código. Así que vamos poniéndole el nombre a nuestro proyecto. Vamos a dar clic sobre estos tres puntitos que tenemos aquí y después vamos a seleccionar en Project Settings. Voy a darle clic ahí y me va a aparecer lo siguiente. Aquí únicamente vamos a ponerle el nombre del proyecto. Si quieres puedes rellenar los demás campos, pero no son necesarios u obligatorios. Únicamente por cuestiones de estética en este momento, pues le voy a poner Curso NFTs sin código. Perfecto, aquí ya que lo tengo voy a dar clic en Save y como puedes ver ahora ya tenemos el nombre de nuestro proyecto aquí en la parte de arriba. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es irnos a la parte de grupo. En este botón vamos a hacer clic y vamos a poner nuevamente el nombre de nuestra colección. Yo lo voy a poner aquí Curso NFTs, oprimimos Enter y ya se nos va a crear nuestro grupo. Aquí en este grupo es donde vamos a tener que ir añadiendo nuestras capas y esto lo vamos a hacer idéntico a como tenemos aquí ordenadas las capas en nuestra carpeta. Por ejemplo, voy a poner aquí el background, simplemente voy a copiar el nombre, me voy a regresar aquí a la página, voy a hacer clic sobre Curso NFT y después en este botón de más layer. Muy bien, aquí voy a pegar el nombre, oprimo Enter y ya estamos dentro de esta capa. Lo que nos quedará por hacer es arrastrar nuestros archivos, literalmente es arrastrar y soltar. Entonces vamos a seleccionar todos nuestros archivos y simplemente tenemos que arrastrarlos hasta nuestra página de Google Chrome. Para hacer esto pues yo voy a minimizar un poquito esta parte, voy a agarrar la carpeta y simplemente voy a arrastrar los archivos. Aquí podemos ver que ya tenemos los archivos, esto va a tardar un poquito en cargar y listo, como puedes ver aquí ya me cargó los archivos. Entonces lo mismo vamos a tener que hacer con las demás carpetas. Si me regreso yo a mi folder, la siguiente carpeta que tengo es la de ojos. Simplemente copio el nombre, regreso aquí a la página, le doy clic aquí en agregar una nueva capa, pego el nombre, oprimo Enter, me regreso a mis archivos, copio todos los elementos, o mejor dicho, los selecciono, los arrastro y los suelto. Y así van a empezar a cargar uno por uno. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo las siguientes. Entonces nuevamente agrego la que sigue, que es Hat, oprimo Enter, me voy a mis archivos, selecciono la carpeta, selecciono todos los elementos y los arrastro hasta la página. Perfecto, la que sigue es la de Light Color. Esta vez sí voy a copiar como tal el nombre, nueva capa, lo pego aquí, oprimo Enter, me regreso a mis archivos, selecciono todos y los arrastro. La que sigue, veamos cuál es, Lifeline, copio el nombre, nueva capa, pego el nombre, oprimo Enter y arrastro los archivos. Como puedes ver es bien sencillo la verdad de ocupar, nada más puede que tarde un poquito en cargar las imágenes, pero es muy sencillo de ocupar. Por último entonces la parte de los accesorios de la boca, copio el nombre, creo una nueva capa, lo pego aquí, oprimo Enter y paso todos los archivos de esta capa. Perfecto, ahí los arrastramos y listo. Nada más hay que esperar a que nos carguen ya todos en esta página. Voy a maximizar esto para verlo de mejor forma y vamos a ver si ya nos fueron cargando los demás. Primero voy a ir al background y ya tienen que estar todos aquí. Perfecto, estos ya están. La parte de los ojos, veamos. Excelente, me parece que ya todos están cargados. La parte de los sombreros, perfecto, aquí están todos. La parte del color de fondo, aquí ya los tenemos cargados. Las líneas del contorno ya están cargadas y por último la parte de la boca, estos aún no se cargan, vamos a esperar un poquito más y entonces seguimos con el tutorial. Excelente, aquí ya me aparecen, nada más recargué la página y ya estaba todo listo. Ahora una parte bien importante, vamos a configurar la rareza que va a tener cada uno de nuestros accesorios. ¿Y cómo se hace esto? Una vez que cargamos nuestras imágenes, vamos a abrir la capa que queramos configurar y vamos a irnos aquí a la parte de arriba, a la derecha vamos a dar clic sobre el engrane. Nos va a aparecer lo siguiente y aquí es donde configuraremos el grado, el porcentaje de rareza que va a tener cada accesorio. Entonces para este video yo nada más voy a hacer 20 NFTs en total. Con estos accesorios da para hacer muchos más de 100, pero únicamente vamos a hacer 20 para que esto no demore tanto. Entonces por ejemplo
ejemplo, de este quiero que haga un 30%. Y si te das cuenta, una vez que tú pones el porcentaje, automáticamente se rellenan los demás campos. Entonces, si tú ya decidiste que quieres dejar este fijo en el 30% de rareza, vas a oprimir el candadito y ya este valor se va a quedar bloqueado. Por ejemplo, el siguiente accesorio que tengo yo aquí para elegirle su porcentaje de rareza, quiero que sea bien raro. Le voy a poner aquí 2%. Perfecto, ahí está. Puedes darte cuenta cómo se le agregan decimales, y es porque al final del día todo esto tiene que coincidir en un 100%. Pero bueno, voy a seguir completando estos porcentajes de rareza para que veas cómo queda al final. Perfecto, aquí ya terminé. Este es el último valor y si te das cuenta, yo prácticamente ya no le puedo ajustar más. Tiene un ligero error, una ligera desviación, y es que si al final sumamos todos estos valores nos va a dar un 99.9% y no como tal el 100%. Pero bueno, no importa, le vamos a poner el candadito y ahora sí vamos a dar clic en Update. Perfecto, ya que esté esto listo, si te das cuenta, aquí nos va a aparecer el porcentaje que tiene cada accesorio en cuanto a su rareza. Y lo mismo vamos a hacer para las demás capas. Por ejemplo, me voy a ir a la de Background. Si observas, antes de configurarlo, todo aparece como 0%. Vamos al engrane, vamos a poner aquí, en este caso, 20 a cada uno. Le voy a dar clic en Update para rápido nada más. Y vamos a hacer lo mismo con las demás. Perfecto, ya tenemos casi todo listo. Lo único que nos falta es asegurarnos de que el orden de nuestras capas sea el correcto. Y tiene que ir de la siguiente forma. Hasta arriba vamos a poner la parte que va al fondo y de ahí iremos acomodando las capas hasta que la última capa sea lo que va a enfrente de la imagen, por así decirlo. Y aquí te puedes guiar conforme tienes tus capas en Photoshop. Por ejemplo, pues yo primero tengo el background. En la siguiente vamos a ver qué es lo que tengo. Aquí está Photoshop y yo tengo después del background Light Color. Vamos a buscar entonces cuál es este. Vamos a arrastrar únicamente a la posición en la que lo necesitamos. Primero lo seleccionamos, vamos a ver, vamos a hacer esto un poquito más chico para que me deje hacer el movimiento. Vamos a ver, lo agarramos, no me deja, voy a dar clic sobre curso NFT, a ver si ahora sí ya me deja hacer el movimiento. Muy bien, aquí el problema es que si pones exactamente arriba del nombre no te va a dejar arrastrarlo. Para arrastrarlo tienes que hacerte un poquito a un lado. Puedes ver que ahí ya no aparece como subrayado el nombre de la capa. Entonces ya cuando no aparece así lo puedes arrastrar a la parte que tú quieras. Si intentas hacerlo teniendo aquí la selección, simplemente no te va a dejar hacerlo. Tienes que hacerlo a un ladito y ahora sí ya te deja arrastrarlo. Así que vamos a seguir ordenando nuestras capas. Por ejemplo, la mía después de esta seguiría el color del contorno del rayo. Aquí lo tengo, voy a seleccionarlo, me pongo a un lado para que se quite lo subrayado y lo arrastro a su lugar. Después de eso, veamos, sigue la parte de la boca, los ojos y el sombrero al último. Entonces, la parte de la boca, perfecto, los ojos y abajo el sombrero. Excelente, ya los tenemos en el orden que los necesitamos. Vamos a hacer esto un poquito más chico y ahora sí vamos a generar nuestra colección. Para eso vamos a irnos en la parte de abajo a la izquierda y vamos a hacer clic sobre este botón que dice Generate Images. Voy a hacer clic ahí y me va a llevar a la siguiente ventana. Aquí lo único que tenemos que poner en este campo es cuántos NFTs queremos generar. Por defecto aquí ya te aparece 10,000, pero tú puedes poner el valor que tú quieras. Como ya te había mencionado, yo para este ejemplo voy a crear únicamente 20 NFTs. Ya nada más poniendo este valor vamos a poder generarlos. Vamos a hacer clic en este botón verde que dice Generate. Voy a hacer clic ahí y esto en realidad es un proceso bastante rápido. Aquí podemos ver cómo ya nos empieza a generar las diferentes combinaciones de nuestros NFTs y automáticamente se nos descarga un archivo zip en el que podemos ver nuestra colección de NFTs. Vamos a ir a la parte entonces de descargas. Aquí tengo mi carpeta. Excelente, vamos a arrastrar este archivo hasta la parte de curso de NFT sin código. Aquí lo voy a pegar. Voy a minimizar esto para que se vea estéticamente un poquito mejor el fondo. Vamos a descomprimir el archivo. Perfecto, esto tardará apenas unos segundos, depende de lo grande o pequeña que sea tu colección, pero bueno, una vez que ya lo tenemos descomprimido podemos observar lo siguiente. Aquí dentro de nuestra carpeta vamos a encontrar todas nuestras imágenes que acabamos de crear de forma completamente automática gracias a esta página. Tú podrás ver aquí cada NFT que hayas generado. Ahora, por ejemplo, si abres una imagen,
tú puedes ver aquí las dimensiones que tiene esta imagen. Así como está, puedes ver la calidad. Cuanto más grande se haga, pues más pixelada se va a ver. Y en este caso, si tú quisieras ajustar este valor, si a ti no te convence la calidad que tiene tu imagen, simplemente tienes que regresar aquí en la página, vas a volver a la parte donde tienes tus carpetas y aquí en donde configuramos lo primerito del nombre de nuestra colección, vamos a hacer clic sobre los 3 puntos, después nos vamos a ir a settings y hasta abajo vamos a ver las dimensiones que tiene cada NFT. Por defecto, pues estas son, digamos, las estándar que maneja la página, pero tú puedes incrementar este valor y eso mejorará la calidad de tu NFT. Así que ahí está, ya pudiste generar tu colección completa de NFTs completamente automática y sin tener que tocar nada de código. Sin más, yo te veo en nuestro próximo video.